Bien, buenas tardes. Siguiendo con nuestro curso en línea, he revisado el día de ayer los prácticos que han ido subiendo a la plataforma. Por ello, entre algunos comentarios que les he realizado es que pueden mejorar algunas respuestas y que completen la orden que era el hacer el esquema o un visual thinking, ¿no? Bien, para aclarar algunas de las respuestas que las constantes, digamos, en las que nos hemos equivocado, y no está mal porque básicamente son temas que no hemos tratado en clase, salvo los conceptos, salvo el abordaje del conflicto, ¿no? Entonces paso a darles algunas aclaraciones para que podamos mejorar, ¿ya? Bien, una de las preguntas era cuáles son las dimensiones del conflicto. Si nosotros consideramos los componentes del concepto del conflicto, entonces en esta columna tenemos que es una lucha expresada entre interdependientes, quienes perciben escasez de recursos, metas u objetivos contrapuestos que se obstaculizan entre sí. Entonces, si nosotros consideramos este concepto, podemos ir identificando las dimensiones, ¿no? Cuando es una lucha expresada entre interdependientes, es decir, el ser humano, al ser un ser sociable, al ser un ser que vive en sociedad, y más todavía cuando estamos conviviendo con nuestros cercanos o con quienes somos interdependientes, pueden surgir conflictos con dimensiones comunicativas o sociológica, ¿no? Lo sociológico viene por el tema de que vivimos en comunidad. Y lo comunicativo es porque sí o sí, siempre que vivimos en sociedad se pueden percibir algunas diferencias, ¿no? Nos comunicamos a veces la tonalidad de nuestra voz, o hemos utilizado una palabra o una interpretación que se le da a alguna expresión. Eso ya me puede generar conflicto, ¿no? Entonces, en el concepto, la lucha expresada entre interdependientes tiene la dimensión comunicativa y sociológica. El que seamos interdependientes ya tiene esas dos dimensiones. Quienes perciben, dice, es decir, la percepción, el cómo nosotros percibimos el conflicto, el cómo nosotros percibimos a la contraparte, si lo percibimos como un oponente, si lo percibimos como un enemigo. A veces de por sí ya el hecho de vivir en sociedad nos genera, ¿no?, ese estigma. Ya cuando pertenecemos a un grupo estamos diciendo así, hay algo que no me cae, hay algo que no me cuadra, ¿no? Entonces son percepciones que probablemente nosotros de manera unilateral tenemos, y eso ya me puede generar conflicto. Entonces ese es un tema el tema de percepción va casado al componente psicológico, ¿no? Quienes perciben que hay una escasez de recursos, dice. Cuando hablamos de escasez de recursos o de objetivos contrapuestos, estamos hablando de la dimensión socioeconómica y muchas veces ideológicas, ¿no? Si es un componente tangible, entonces entra en lo socioeconómico. Si es un componente intangible, ya va a entrar en el componente o en la dimensión ideológica, que se obstaculizan entre sí, es decir, aquellas metas o objetivos o aquellas necesidades que tenemos, si se obstaculizan entre sí, obviamente que va a tener esa dimensión sociointeractiva, es decir, que el conflicto surge a partir de esa interactividad que tenemos con los demás seres humanos, con las demás personas. Esas son las dimensiones. Las actitudes frente al conflicto, yo pienso que la mayoría, si recordamos un poquito, se componen en base a dos líneas. Que la línea vertical me indica los objetivos o intereses y la línea horizontal cuánto me importa la relación. Es decir, que cuando me interesan mucho mis objetivos o intereses,
y no me interesa la relación, voy a tener una actitud frente al conflicto de competición, es decir, yo gano lo que el otro pierde. Cuando me interesa mucho la relación y soy capaz de renunciar a mi objetivo a fin de mantener esa relación, entramos en una actitud de acomodación, es decir, yo estoy dispuesto a perder para que tú ganes a fin de mantener esa relación. Cuando no me interesa la relación y tampoco me interesa mi objetivo, entonces tomo una actitud de evasión. Sin embargo, cuando me interesa mucho mi objetivo y me interesa mucho la relación, normalmente tiendo a cooperar y a ser solidario, ¿no? Es decir, esa actitud de ganar-ganar. Las dos actitudes de los cuadrantes inferiores, es decir, de la de evasión y la de acomodación, son actitudes que son circunstanciales, no necesariamente toda la vida tenemos esa actitud, ¿no? Depende del contexto. ¿Cuáles son las etapas o fases del conflicto? Tenemos una fase preconflictual, una fase del conflicto latente, una fase de desencadenamiento del conflicto y la fase del conflicto manifiesto. Si ustedes recuerdan, habíamos dibujado en la pizarra nuestro elefante, ¿cómo? Nuestro elefante, la boa que se traba el elefante, esa especie de sombrero, ¿no? Porque en la fase preconflictual puede iniciar con problemas, es decir, con desavenencias probablemente unilaterales, ¿no? Donde no se ha percibido todavía el interés de la contraparte o ese algo que está provocando que la contraparte no logre su objetivo o yo estoy impidiendo que logre su objetivo. Entonces, si no abordamos o si no nos damos cuenta en la fase preconflictual, que normalmente en nuestra sociedad no nos damos cuenta, entonces el conflicto permanece y se va sumando y se van sumando más factores hasta que, como vulgarmente decimos, llega la gota que derramó el vaso y entra en una fase de desencadenamiento, ¿no? El conflicto latente es como se los mencioné, Gandhi decía, un conflicto si no se lo gestiona, si no se lo trata, es como meter basura debajo de la alfombra. Vamos a ir acumulando hasta que en un momento va a convertirse en un conflicto manifiesto, es decir, ha escalado tanto que llegamos a una etapa de crisis. Pero la buena noticia es que en algún momento ese conflicto manifiesto, ese conflicto que entra en crisis, va a tener que volver a descender, ¿no? ¿Cuáles son las teorías que abordan el concepto de conflicto, las teorías de qué es el conflicto, ¿no? Hay dos teorías importantes, que una es la de la estructura compleja y la otra teoría es la del enfoque procesal. Veamos la primera, la de la estructura compleja, que nos habla del triángulo de la satisfacción. Aquí también Lederach le hace mucho énfasis, ¿no? Lederach considera que un conflicto tiene tres dimensiones: problema, personas, proceso. Entonces, todos los conflictos tienen estos tres componentes. Los conflictos los generan o lo conforman personas, hay un contenido del conflicto o el porqué del conflicto y el cómo se lo gestiona, que es el proceso. Entonces, cuando esta teoría de la estructura compleja o del triángulo de la satisfacción considera que las personas son las que van a estar en relación o interacción y también estas personas son las que van a sumar ese componente psicológico hacia el problema. La dimensión del problema, que me va a establecer posiciones, intereses y necesidades de las partes conflictuadas,
Y la tercera dimensión, que es el proceso. Si el proceso ha sido justo, si ha sido eficiente, si es lógico, si es racional, si es legítimo, ¿no? ¿Cómo hemos abordado ese proceso? Obviamente que si las personas, en todo este componente o en esta estructura compleja del conflicto, si las personas dentro de la dimensión psicológica tienen un rechazo a la contraparte, tienen esa necesidad de generar conflicto o conflictuar a la contraparte de forma gratuita, eso va a afectar, no importa cuál sea el contenido del problema o del conflicto, o no importa cuán eficientes sean los procedimientos que se quieran plantear, ¿no? Hay un problema actitudinal cuando una de las partes que están en conflicto no tiene la voluntad para poder gestionarlo de manera positiva. Sin embargo, si tenemos la predisposición y la voluntad de las personas, tenemos algo ganado. Ya podemos migrar al problema, ¿no? ¿Cuál es el contenido del problema? Y según nuestro análisis de la cebolla, nosotros podemos identificar cuán crítico es a lo que nos estamos enfrentando. Y el proceso, miren, si las personas tienen buena voluntad, si el problema no es el contenido del conflicto no es tan relevante hacia algo que no se pueda gestionar o resolver, ambas dimensiones pueden ser prácticas o fáciles. Sin embargo, si tenemos un proceso que no es legítimo, no importa la voluntad de las partes o no importa cuán fácil haya sido el contenido del problema, si el proceso es ineficiente, de por sí va a ser como un nudo que va a obstaculizar para que el conflicto pueda desencadenar en algo positivo. La otra teoría sobre lo que es el conflicto es el de enfoque procesal, ¿no? Este enfoque procesal considera que los conflictos tienen orígenes y esos orígenes a partir del movimiento, del tratamiento que se les da, tiene una dinámica que está en función a percepciones y respuestas, es decir, causa-efecto o estímulos, ¿no? que se dan entre las partes. Esa causa va a tener un efecto, esa percepción va a tener una respuesta, o no. De por sí, el origen del conflicto puede desencadenar en actos o en percepciones de una de las partes que de una u otra manera se lo va a manifestar a esa otra contraparte o a su contraparte. Entonces, ese choque que va a haber de alguna manera va a generar resultados o va a tener un impacto. Entonces, la teoría del enfoque procesal considera que el conflicto es el resultado de un proceso. Inició por algo probablemente imperceptible, tuvo una dinámica en la que las partes o una de las partes ha tenido ese tiempo de madurar su percepción y necesita comunicársela a la contraparte. Cuando se la comunica a la contraparte, sí o sí va a tener un efecto. Puede ser positivo